Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de nuestros queridos Arcano visitantes este martes 24 de julio del 2012, en que su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldean SADCB, les da la bienvenida en la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Pasen ustedes, acomódense, pónganse cómodos, porque ya comenzamos con el breviario de Arcano Informa de México, Latinoamérica y el mundo, en el portal de arcanopolitico.com, el legado que nos dejó mi hijo Mario Luis en su año y 9 días de residencia terrena en Publicaciones Aldean SADCB, y que es posible gracias a que usted, querido Arcano visitante, se encuentra del otro lado de la Arcano Frecuencia para hacer realidad este esfuerzo editorial, ya que sin usted, pues todo esto sería inútil, sería vano, y con la generosidad de sus donativos nos permite mantenernos libres, autónomos, soberanos e independientes en nuestra línea editorial. Comenzamos. París es considerado México por los historiadores como el país de origen del chocolate, alimento deseado en todo el mundo, en alguna de sus múltiples presentaciones. Pero para un buen chocolate se precisa de un muy buen cacao, semilla que los mayas usaban como moneda. ¿Cómo ha evolucionado esa semilla y el chocolate en México? ¿Cómo viven los productores de cacao en ese país? Interrogantes que intenta responder Valentín Tiberé en su libro Las rutas del chocolate en México, editado por Ediciones Palacio, allá en París, Francia. Y en Washington anunció este martes el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sanciones contra 10 personas ligadas al capo del cártel de Sinaloa, Juan José Esparragosa, alias El Azul. Los otros sancionados son María Guadalupe Gastelum y 4 de sus hijos, Ofelia Monzón Araujo y asociados en 7 empresas. En la Ciudad de México denunció esta mañana el organismo no gubernamental Amnistía Internacional la pretensión de los Estados Unidos de acordar un tratado de comercio de armas en la ONU que les permita soslayar las violaciones de derechos humanos en sus ventas de armamentos en el mundo. Ciudad de México denunció esta mañana el organismo internacional, esto ya se lo dijimos. Ciudad de México encabezó el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, la ceremonia conmemorativa del centenario de la Escuela Libre de Derecho. Cumplir y hacer cumplir la ley es imperativo ético, constitucional y categórico, proclamó como principio de su administración, en donde pues la característica es que a cada minuto se viola la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ciudad de México se deslindó esta mañana a Xóchitl Gálvez Ruiz de su hermana Jacqueline Malinali, detenida el 20 de julio en un operativo federal en Otzolotepec, Estado de México, que desmembró una supuesta banda de secuestradores y liberó a 2 secuestradas que estaban en jaulas. Xóchitl Gálvez Ruiz fue la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la administración de Vicente Fox Quesada y candidata panista a gobernadora por el estado de Hidalgo. Perdió. Si no, imagínese usted la influencia que tuviera. Ciudad de México anunció la diputada federal panista Rosy Orozco que a finales de agosto o principios de septiembre se lanzará una plataforma de denuncia y seguimiento a los casos de trata de personas en México. En la capital de la República contraataca el PRI. Honestidad Valiente manejó de manera ilegal al menos 1,200 millones de pesos, unos 89 millones de dólares y 400 millones más que su presupuesto oficial, destinados a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, denunció Pedro Joaquín Codwell, senador por Quintana Roo y presidente nacional del PRI. La demanda se presentó desde el 8 de junio del 2012 y ha dormido el sueño de los justos. Desde Berkeley tratan de identificar las autoridades tejanas a 14 presuntos inmigrantes que murieron cuando una camioneta repleta con 23 personas de 8 a 30 años de edad, originarias de México, Honduras y Guatemala, chocó cerca de San Antonio, Texas, en uno de los peores accidentes relacionados con el tráfico de personas en Estados Unidos en más de 40 años.
Washington. Van en ascenso los niveles de pobreza en Estados Unidos debido a la débil recuperación económica y a la poca seguridad social que por estos días puede ofrecer el gobierno federal, según un sondeo realizado por The Associated Press. Economistas, centros de investigación, catedráticos, entre otros analistas económicos, pronostican que la pobreza aumentará en Estados Unidos del 15.1% en 2010 al 15.7% en poco tiempo, llegando a su mayor nivel desde 1965. En Denver aumentó 43% las ventas de armas y la solicitud de permisos para portarlas en Aurora, Colorado, luego de la matanza del viernes en el complejo de cine, según informa el periódico Denver Post. Ha sido una locura, dijo Jack Meyer, un empleado en una venta de armas y municipios de Denver, Colorado, no, en Aurora. París. Comenzó China la operación de compra en el exterior más importante de su historia. La empresa CNOOC, China National Offshore Oil Corporation, pagará 15,000 millones de dólares por la adquisición del productor offshore canadiense Nexen. Y nos vamos al arcano de Latinoamérica, en donde nos reportan desde La Habana. Interrogan las autoridades cubanas al español Ángel Carromero, que conducía el vehículo en el que murió el disidente cubano Osvaldo Payá, sin que aún se hayan presentado cargos contra él, según declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y fuentes del Partido Popular Español, consultadas por La Voz de América, la emisora de los Estados Unidos. Naciones Unidas presentó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, un amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de la Corte de Apelaciones de Narcoactividad y Delito contra el Ambiente del 1 de junio del 2012, en que otorgó medidas sustitutivas al exministro de Gobernación Salvador Gándara Gaitán en lugar de prisión preventiva, lo que podría facilitar su posible fuga. Naciones Unidas urgió Navi Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, urgió a El Salvador a buscar una solución a la actual crisis institucional desatada tras la disputa entre la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional de la Corte Suprema, agravada desde el 16 de julio. Lima designó el presidente peruano Ollanta Humala al abogado Juan Jiménez Mayor como primer ministro en el marco de la juramentación del tercer gabinete ya en un año que lleva de administración y a 5 días de que asuma la celebración de haber llegado a la presidencia. Humala intenta apaciguar los conflictos sociales, sobre todo el minero, que ha socavado la popularidad del mandatario. Naciones Unidas. Uruguay ha presentado como candidata para dirigir la Unión Postal Universal a la doctora Serrana Bassini Casco, quien podrá convertirse en la primera mujer directora general de ese organismo. Y nos vamos al arcano del mundo. En París nos reportan, querido arcano visitante, que existe temor de que Grecia abandone el euro, además de la incertidumbre económica de España e Italia. Este temor, pues, está en la agencia de calificación Moody's, la especuladora, bajo la perspectiva de la deuda pública de Alemania, Holanda y Luxemburgo, pasándolas de estable a negativa. Damasco. Acusaron los rebeldes sirios al régimen sirio de Bashar al-Assad de haber trasladado armas químicas hacia las fronteras un día después de que Damasco amenazara utilizarlas en caso de agresiones extranjeras. Se tensan las relaciones con Israel, observó Mariano Aguirre desde Jerusalén, director del Centro Noruego para la Construcción de la Paz con sede en Oslo. Naciones Unidas. Abandonaron más de 13,000 refugiados iraquíes, abandonaron Siria en el primer semestre del 2012 y la mayoría regresó a su país, informó Melissa Fleming, portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados, el ACNUR. Naciones Unidas. Asistió el Programa Mundial de Alimentos a 6 millones de personas en la región de Sahel durante el primer semestre de este año y, dada la gravedad de la inseguridad alimentaria, proyecta ampliar a 10 millones el número de beneficiarios en 2012, informó la portavoz en Ginebra de esa agencia de la ONU, Elizabeth Byers.
Naciones Unidas, la Organización Internacional de las Migraciones, lanzó este martes un llamamiento por $177 millones para financiar las necesidades más urgentes de sus operaciones en todo el mundo. Ya que andamos por Naciones Unidas, nos reportan que pidió este martes Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, a las autoridades de Serbia y de Kosovo intensificar los esfuerzos para normalizar las relaciones y colaborar en los temas relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado en los años 90. Y en Roma está arrepentido, envió una carta Paolo Gabriele, el ex mayordomo del Papa Benedicto XVI, se le mandó al Papa en que expresa su arrepentimiento y pide perdón por haber filtrado documentos que denunciaban corrupción en el Vaticano. Paolo Gabriele se encuentra detenido desde el 23 de mayo, ya no aguanta la prisión. En el arcano ecológico, desde París nos reportan que la semana pasada un enorme iceberg se desprendió del glaciar Paterman al norte de Groenlandia. Es la segunda vez en menos de 2 años que esto ocurre en el mismo glaciar. Es una consecuencia del calentamiento global, observó Aida Vila de Greenpeace. Naciones Unidas, perjudica el cambio climático las cosechas de maíz en América Latina y el Caribe. Este cereal es la base de la alimentación en la región y de él dependen millones de personas. José Antonio Vera Núñez, experto del Instituto Politécnico Nacional, el IPN de México, detalló los avances científicos realizados para encontrar cultivos más resistentes y no depender de la importación de la gramínea, que es la base de los hombres de maíz, los mexicanos. Naciones Unidas. Discuten los estados partes de la Convención Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, la vía a seguir para prevenir y evitar el contrabando de colmillos de elefante y de cuernos de rinoceronte. ¿Por qué? Pues dicen que es afrodisíaco. En el arcano del arte y la cultura, desde París nos reportan que el pequeño pueblo francés de Saint-Mathurin, sur del Loire, inauguró en su iglesia la Puerta de la Paz, obra inconclusa del artista español Josep Grau Garriga, pintor y tapicero de renombre que vivió en ese pueblo durante sus últimos 20 años. Una maravillosa obra de arte. Y en el arcano deportivo, desde Londres, Catherine Ibargüen es una atleta colombiana especialista en el triple salto. Es la actual campeona panamericana y medalla de bronce en los pasados mundiales de atletismo. Y pues la colombiana es la esperanza de una medalla de oro. Pasamos al estado del tiempo, en donde en la capital de la República pronosticó para este martes 24 de julio nuestra compañera Mónica Jiménez, geógrafa Mónica Jiménez del Servicio Meteorológico Nacional de México, que la onda tropical número 6 al sur de Guerrero favorece durante este día lluvias en el sur y centro de la República Mexicana. Bueno, pues esto y mucho más le tenemos preparado en Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad, en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Nos distrajimos, perdónenos usted, pero es que también andamos un poco molestos porque tenemos problemas con los proveedores de internet y esto pues está alterando la programación natural de arcanoradio.com. Mil disculpas por todas estas molestias. En cuanto esté restablecido todo, pues usted será el primero en conocerlo. Y normalmente pues les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en su noticiario Arcano Informa de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. No nos falle, les espera su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldean SADCB. Ahí nos vemos escuchándonos en arcanoradio.com.